Bien amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa Primero lo Primero. Yo soy Juan López y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes para compartir importantes noticias, importantes temas, como por ejemplo la seguridad ciudadana. Pero antes quiero ponerlos al día, ¿no? Se revocó la detención preliminar contra aquellas personas directas, digamos, que estuvieron trabajando con el presidente Vizcarra, estuvieron detenidos. Hubo obviamente opiniones encontradas, pero más las que decían que no deberían estar detenidas. Sin embargo, hoy se revocó esa detención preliminar. Y hay un despropósito en el Congreso. Han aprobado un proyecto de ley para que 14.000 profesores que no aprobaron el examen en el 2014 vuelvan a las aulas. Eso es, como digo, es un despropósito, lamentable. Ahora vamos directamente al tema, la seguridad ciudadana. ¿Qué ha pasado con el tema de la seguridad ciudadana? La delincuencia. ¿Qué está pasando en medio de la pandemia? ¿Se ha incrementado? Estamos viendo en las noticias que cada vez hay más informes de bandas criminales integradas por venezolanos, colombianos, ecuatorianos y, como no, también por peruanos. El Perú es un caserito. Están viendo que en el Perú no hay patrullaje, no hay policía. Para conversar de estos temas ya estamos comunicados con el general Eduardo Pérez Rocha. Él fue director general de la Policía Nacional. General, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Juan. Mira, qué interesante tomar este tema, digamos, que hoy por hoy es un tema de prioridad. Cuando conversamos, ¿qué está pasando? Efectivamente, gracias a la prensa, estamos viendo que hay incremento de la delincuencia con modalidades diferentes, lo que ocurría antes de la pandemia y post pandemia. Todos recordamos de que antes de la pandemia no se presentaba la violencia de estos delincuentes a las personas para sustraerle, ¿qué? Una cartera, sustraerle el celular, entrar a vehículos de transporte público o a centros comerciales pequeños inclusive, donde entra con arma de fuego, y si hay alguien que ofrezca resistencia, no vacilan en utilizar sea el arma de fuego o arma blanca, que antes no era modalidad en el país. Esto, como tú dices, viene de las migraciones. Tenemos dos cosas simples. Primero, la desocupación. Segundo, el aumento de la informalidad, que es el que está trayendo este aumento delictivo. Pero lo más importante, uno se pregunta ¿por qué? Y la respuesta es simple. Tenemos nosotros, de los contagiados, de los miembros de la Policía Nacional, más de 40.000, que eso representa pues un 30%. De esos 40.000 que han sido contagiados, no quiere decir que pasada la cuarentena, que no es de 14 días solamente, sino mientras dure el tratamiento, muchos entubados, ellos no pueden reincorporarse a las labores normales. ¿Por qué? Porque tienen saturación, que te digo, deficiente, y necesitan un tratamiento largo. Hoy por hoy, tenemos al comandante general de la Policía Nacional, el número 1, al subcomandante general, al director del hospital. Tenemos 3 generales de unidades, que te digo, operativas grandes, que están contagiados. ¿Y eso? Algo simple, la macrorregión, fíjate, Huitagna. ¿Qué nos ha indicado el jefe de esa macrorregión? Que de los policías contagiados son más del 50%, ojo, más del 50%. Algo que pocos nos hemos enterado y conocemos, pero estamos viendo, es que la Fuerza Armada, que indicó que iban a apoyar a la Policía Nacional mientras dure la pandemia para el aspecto de controlar el estado de emergencia, vemos que han desaparecido.
teníamos 320, ojo, en Lima nomás, Lima Metropolitana y Callao, 320 lugares en donde se había asignado el patrullaje integrado, policía y Fuerza Armada. Pero sin embargo, eso, desde que Marto salió del Ministerio de Defensa y ahora es Premier, eso se ha eliminado. Nos decía Martos que todos los días se reunían los dos ministros del Interior, de Defensa, presidente del Comando Conjunto y los comandantes generales de la Fuerza Armada y Policía Nacional. El caso de Los Olivos, tú recordarás el Restobar. Así es. La intervención no fue con personal policial militar, sino solo policial. Segundo, hemos visto que hasta el día siguiente y los subsecuentes días no se ha visto personal militar. Estamos viendo hoy de que están desobedeciendo el aspecto de estas reuniones sociales con venta de licor, con bandas, ¿qué te digo?, de música, con organizaciones, y sin embargo, ¿tú ves acaso personal militar que está interviniendo? Solamente es policial. Entonces, general, hay dos cosas que están explicando un poco el aumento de la delincuencia. Uno, la falta de policías, porque el 40%, el 30%, 40.000 policías no están en las calles. Y ese binomio que debió trabajar, digamos, durante la pandemia, militar-policía, no está trabajando, porque no vemos. Entonces, sin embargo, tenemos algo que hacer, tenemos que, digamos, paliar en algo esto que está ocurriendo, porque no podemos esperar. Lamentablemente, estos policías, como usted dice, van a regresar todavía no sé cuándo, porque tienen que hacer todavía una cuarentena, una vez que se curen todavía no pueden regresar. Son 40.000, 30% de la policía. Y al ministro de Defensa, al ministro del Interior actual, ojalá que se les prenda el foquito y digan, vamos a retomar esas reuniones para de una vez patrullar las calles. Mientras eso no ocurre, ¿qué tenemos que hacer, general? Cuéntenos, por favor. La cosa es simple, algo que pocos conocemos y es bueno que tú, Juan, se pueda difundir. Tenemos el año 2012, ojo, 2012, se da la ley del Consejo Nacional de Política Criminal, que es presidida por el ministro de Justicia, está integrado por el presidente del Poder Judicial, está por la presidenta del Ministerio Público, está el ministro del Interior, está el director, el comandante general de la Policía Nacional, está el jefe del INPE, y ellos, de acuerdo a lo que ha establecido esta ley, tienen que ver el aspecto de ver cómo solucionar el problema de la criminalidad con propuestas públicas obligatorias. Pregunta, si ahí están reunidos lo que tienen que ver con política pública contra la criminalidad y ver que se reduzca el aspecto que te digo de acciones delincuenciales, lo primero que debe hacerse, oiga, reúnanse y vean el aspecto de que gracias a ustedes, a la prensa que está ahora presente en todas estas actividades que te digo que van contra la delincuencia, intervenciones policiales, donde se detienen a los delincuentes, que están premunidos de armas. Incluso se les pregunta y ellos declaran, sí, efectivamente, el arma es mía. ¿Tiene licencia? No. ¿Usted ha cometido el asalto? Sí. Esto para comenzar, la pena es de privación de libertad superior a los 4 años. Y hay lo más simple. Oiga, señor, el aspecto de la sentencia anticipada para este tipo de delitos cuando el delincuente reconoce su participación. Pregunta, ¿por qué no se hace esto? Que es en 24 o 48 horas como máximo que él reconoce efectivamente el hecho delictivo, se le pena con lo mínimo, que de todas maneras es más de 4 años, ¿eh? Pero es ejemplarizador y disuasivo. Hoy por hoy, los delincuentes, y nosotros como ciudadanos, estamos viendo en la prensa la cantidad de hechos delictivos y con esta peligrosidad de arma de fuego, si ofrece resistencia, pues te disparan, te lesionan y hasta la privan de la libertad. ¿Por qué no se ejecuta esto? De tal manera que es ejemplarizador y es disuasivo. Pero hoy por hoy los delincuentes están viendo que no hay policías para respuesta inmediata.
tienen las cámaras de videovigilancia que no les interesa y no hay penas que van a conllevar, que te digo, internamientos en centros penitenciarios. Entonces, si esto, tenemos una ley, Consejo Nacional de Política Criminal, ¿por qué de ahí no se dicta ya de una vez por todas el aspecto de este mecanismo legal, que es el aspecto de la sanción, que te digo, de la pena adelantada para este caso de hechos delictivos donde el autor reconoce su culpabilidad? Si esto no se ejecuta, lamentablemente vamos a llegar a diciembre para estas próximas fechas, y si no tenemos prevención, no tenemos sanciones, la delincuencia va a ser inmanejable. Parece que los integrantes de esta organización, aparentemente, estuvieran pues preocupados en otras cosas, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público, rodeando, digamos, de repente al presidente de la República para defenderlo de tantas cosas, y están distraídos. La verdad que están distraídos. Yo no sé qué hace el ministro del Interior, yo no sé qué está haciendo el ministro de Defensa, pero cuando hacen una conferencia de prensa para hablar en favor del presidente, ahí sí están todos. No puede ser. Entonces, lo único que hay que hacer desde la ciudadanía, yo creo que es reclamar. Reclamar porque obviamente la delincuencia, la seguridad ciudadana es el problema número uno ahora en el país, así como era el terrorismo hace 20 años atrás. Así que yo le agradezco, general, por esta comunicación y por haber, digamos, dado luces, por habernos informado de que actualmente hay por lo menos 40.000 policías contagiados de COVID y que no se está llevando a cabo ese proyecto, esa decisión que habían tomado de que el policía y las Fuerzas Armadas tenían que estar patrullando las calles en acciones preventivas contra la delincuencia. Eso no se está dando lamentablemente porque están distraídos. Como usted dice, ya se vienen las fiestas y esto obviamente se va a incrementar. Muchas gracias, general. Más bien para culminar, se supone que seguridad es libre de riesgo o amenaza y la función que deben cumplir depende del Ejecutivo. Oiga, señor, yo debo estar seguro, pero ustedes tienen las herramientas. Y como te digo, 320 puestos en Lima Metropolitana y Callao. Los alcaldes distritales deben de conocer en qué lugares están llevándose a cabo estos patrullajes. Y si no se está llevando, exigir que de una vez por todas se comunique y eso se traslade a la ciudadanía. De tal manera que yo como ciudadano sé que en tal lugar que es un puesto crítico, lo que se llama zonas difíciles o de aumento de delincuencia, ahí por lo menos colocar vehículos militares, aunque sea estacionados para aspectos disuasivos. Si no, vamos a tener más donaires acá que se roban la gasolina militar. Sí, pues. Muchas gracias, general. Buenas noches. Buenas noches. Felicitando por el tema.